que España le dé una disculpa a América. Y esa estupidez, ¿en qué mundo tú vives, hijo de... que se robaron de todo lo que esto. Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día. ¿De dónde salió, hijo de... Bueno, no quería hacer un video refiriéndome a las declaraciones de Arcángel en pleno concierto en España, pero al ver el video de estos dos influencers me he preocupado muchísimo, porque son personas que pueden llegar a un público muy amplio y están faltándole a la verdad, diciéndole mentiras a la gente. En este video me propongo a refutar las falacias que ellos argumentan, o por lo menos los invito a ustedes a que le den otra mirada al asunto. Antes que nada, comenzaré diciendo que estoy en contra, radicalmente en contra, de cualquier visión romántica de la historia. Por ello, no me considero ni hispanista ni indigenista, porque a ambos lados hay leyenda negra. ¿Qué es leyenda negra? Básicamente obsesionarte o contar únicamente la parte mala de la historia. Y por el lado de los hispanistas, hay muchas personas que quieren construir una leyenda negra contra los indígenas, contando solamente lo malo del mundo prehispánico o precolombino. Y por parte de los indigenistas también, diciendo que los españoles simplemente vinieron acá a saquearnos, a hacer un genocidio y se fueron y se llevaron todo el oro. Cosas que a ambos lados son parcialmente incorrectas. Comenzaré diciendo que estos dos influencers, como muchas personas, entienden al mundo prehispánico de una forma vulgar, como si hubiera sido el jardín del Edén, cosa que es radicalmente imposible porque el jardín del Edén no ha existido y no puede existir. Para poner un ejemplo, los dos más grandes imperios que conoció la América prehispánica o precolombina, como lo fueron el Imperio Azteca y el Imperio Inca, para 1492 ambos imperios estaban en expansión, pero nunca llegaron a conocerse. Es decir, ni incas ni aztecas llegaron a saber realmente de la existencia del otro. Pero yo podría hipotetizar que si hubieran llegado a conocerse, hubieran chocado fuertemente. ¿Por qué? Porque sus cosmogonías eran radicalmente diferentes. Es normal. Abya Yala no era una entidad político-administrativa unívoca o una homogeneización cultural, como muchas veces se le entiende, sino que había una heterogeneidad de pueblos y estos pueblos chocaban entre sí. En la América prehispánica ya existían relaciones de vasallaje, de esclavitud, de saqueo, etcétera, porque muchas veces esto no se entiende y parece que se entendiera esta historia con un maniqueísmo barato, de simplemente los españoles eran corruptos y los indígenas eran buenos. Ahora, para comenzar la parte central del video, estas dos personas atacan contra Arcángel diciendo que él es básicamente un colonizado y que reproduce algo que ellos llaman la colonialidad del poder, como si en América supuestamente hubiera existido colonialismo o en todo caso existió posterior a 1820, posterior a las independencias. Pero esto puede ser algo para profundizar en otros videos. En este video simplemente voy a profundizar en algo que me parece muy importante y es en este anacronismo, porque para 1492 hablar de colonialismo es precisamente anacrónico. El término colonialismo no aparece específicamente hasta finales del siglo XVIII y aparece como un concepto para referirse principalmente al tipo de saqueo y de explotación de recursos que hicieron imperios como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y en menor medida Italia, algo que se representa muy bien gráficamente con esta caricatura que habla del reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1884. Los naturales de estos territorios, que están siendo repartidos en esta caricatura, no tenían derechos en el imperio, ni hacían parte formalmente, al menos formalmente, jurídicamente, de la entidad político-administrativa del imperio. Y lo que hacían estas potencias colonialistas básicamente era ir a esos territorios y apropiarse de sus recursos y se iban a disfrutárselos, por supuesto, en las metrópolis, pero no le dejaban nada a la gente, algo que no es emulable con lo que hizo el imperio español en América, que sí construyó acueductos, universidades, hospitales, iglesias, etcétera. Es decir, se replicó. Entonces, lo que sucedió en América no fue colonialismo, en todo caso fue cualquier otra cosa. Luego dicen que todo ese desarrollo era exclusivamente para españoles peninsulares, supuestamente, cosa que no es del todo cierta, porque gracias a investigaciones como las de Jorge Augusto Gamboa con su libro El Cacicazgo Muisca, nos demuestra que con la llegada de España, los muiscas, por dar un ejemplo, logran expandir sus rutas comerciales y logran llevar sus productos por lugares que antes no podían, consiguiéndolo al derrotar a otras tribus que antes les eran hostiles.
El libro también nos habla de un desarrollo muy grande que experimentaron los muiscas con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada. Nos habla de indígenas que llegaron a tener esclavos africanos, de indígenas que eran muy ricos, y también nos habla de españoles que iban mal vestidos y que básicamente la pasaban mal en comparación de los indígenas, o por lo menos de la aristocracia indígena. Porque esa es otra cosa de la que normalmente no se habla, y es que España hizo algo que normalmente no hicieron otras potencias europeas en otros lugares del mundo, y es respetar las noblezas, los títulos y, por decirlo así, la aristocracia indígena que ya existía en América, o Aviala, como tú la quieras llamar. Además, también gracias a investigaciones como las de Jorge Augusto Gamboa, sabemos que las misiones católicas como los franciscanos, los jesuitas, entre otros, ayudaron a conformar un puñado de intelectuales indígenas, como lo fue el caso muy conocido y muy interesante de Antonio Valeriano, sobrino del emperador Moctezuma, una persona que se formó en estas misiones católicas y lo formaron en retórica, latín, filosofía, etc. Y gracias a intelectuales como Antonio Valeriano es que podemos conocer tantas cosas del mundo prehispánico que, como ustedes saben, el mundo prehispánico o indígena prácticamente no tenía historia escrita. Entonces, gracias a este puñado de intelectuales es que sabemos tantas cosas. Incluso gracias a estas misiones católicas y a estos intelectuales indígenas también es que muchas lenguas indígenas se pueden realmente escribir. También en este video nos dicen que supuestamente con la conquista española de América se acabó con el 95% de la población en un lapso, en un periodo de tiempo supuestamente de 130 años. Algo que realmente me parece absurdo, me parece increíble que digan esto, porque existe un consenso entre historiadores que dicen que para 1492, cuando llega Cristóbal Colón, había un estimado, un aproximado de entre mínimo de 40 millones a un máximo de 100 millones de personas en América. Cosa que es absurda que ellos hubieran podido acabar con el 95% de esta población, porque para hacerlo necesitarían de por lo menos 10, 20 bombas atómicas de las más poderosas, no sé. Teniendo en cuenta la tecnología y el armamento de la época, esto es sencillamente imposible. Luego también nos dicen que las lenguas y las costumbres indígenas desaparecieron. Y a partir de aquí es donde yo soy más crudo, pero también realista. Y es que estamos hablando de acontecimientos que sucedieron hace 400, 500 años algunos. Y es que no le puedes pedir a un europeo de hace 500 años que piense en derechos humanos, en la Carta Universal de Naciones Unidas, en derecho internacional humanitario. O sea, es ilógico, es imposible, es absurdo pedirle eso a una persona de esa época, aún más teniendo en cuenta lo que ha sido la humanidad. Y recordar simplemente lo que fue el mundo antiguo, como las guerras púnicas, las guerras del Peloponeso, la expansión del Islam, que el mundo antiguo es básicamente pierdes la guerra, te conviertes en esclavo. Sin embargo, esto tiene sus matices en este caso, porque sabemos que en 1542 fueron promulgadas las leyes de Indias que prohibían la esclavitud de los indígenas. Así que decir que los indígenas fueron vilmente esclavizados también tiene sus matices. Luego, que la ley se cumplía o no es otra discusión, pero no podemos dejar de pensar que las leyes de Indias es un gran avance filosófico jurídico para la época. Terminaré el video con el siguiente dato y ya dejo paso a la reflexión de ustedes o a lo que ustedes quieran debatir en los comentarios. Según el historiador venezolano Ángel Rosenblatt, en su libro La población indígena y el mestizaje en América de 1954, expone que al momento de la independencia de México, al menos el 54,4%, óigase bien, al momento de la independencia de México, al menos el 54,4% de la población que había en Nueva España en ese momento, que creo que eran al menos 6, 7 millones de personas, hablaba principalmente un dialecto indígena, es decir, hablaba en su cotidianidad, de su diario a vivir, principalmente un dialecto indígena. Y a día de hoy, según cifras oficiales, óigase bien, del gobierno mexicano, solo un 6% de la población habla una lengua indígena. Y entonces, ¿quiénes son los colonizados?